Efectivamente, en Costa Rica hace falta más comunicación, no solamente entre los tres poderes de la República, sino también con la ciudadanía. Yo creo firmemente en que esa es la única ruta para sacar este país adelante. Hemos dejado de hablarnos entre nosotros, el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. El rol de un ministerio de la Presidencia, por ejemplo, debe de ser fundamental en la comunicación con el Congreso, cosa que no se ha venido dando. Lo mismo que las reformas tan necesarias que se requieren a lo interno del Poder Judicial. Pienso que solamente conversando podemos lograr todos estos cambios que el país necesita, involucrando también a la ciudadanía y haciendo también una reforma importante en lo que es a lo interno de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad de nosotros, como miembros de un partido político, de también formar liderazgos para el futuro, que incidan también en la toma de decisiones de un país. Es un asunto que compete desde la juventud, ojalá desde los 10, 15 años con la formación en cívica y otros aspectos importantes del funcionamiento de un gobierno, porque solamente involucrándonos de lleno en la toma de decisiones podemos incidir en el cambio que el país necesita. Considero que el presidente de la República debe contar con experiencia en la Asamblea Legislativa. Pienso que debe de ser, haber sido diputado de la República. Creo yo que eso da la experiencia necesaria para impulsar todos los cambios que el país necesita, pero además contar con un ministro de la Presidencia que conozca del manejo parlamentario, que tenga experiencia legislativa idealmente y que converse con todos los actores del Congreso. No es solamente una conversación con los jefes de fracción como se acostumbra, sino con los 57 diputados. Escuchar cuáles son sus propuestas, presentar también las propuestas que el Poder Ejecutivo quiere impulsar en lo que son las sesiones extraordinarias, que es donde el Ejecutivo realiza la agenda. Y ahí tenemos que impulsar todos esos cambios vía proyectos de ley. ¿Por qué? Porque si no hay comunicación con la Asamblea Legislativa, no podemos impulsar las grandes reformas. Debe de haber ese constante diálogo, tiene que ser durante todos los 4 años del gobierno, invitando siempre a todos los diputados a una conversación transparente, no solamente diciendo públicamente que hay que aprobar X o Y iniciativas, sino conversando directamente con ellos. Creo que esa sería la única ruta para sacar este país adelante. Sí, eso es un asunto que requiere de una transformación cultural, de un cambio de mentalidad como país. Esto no se soluciona necesariamente con más comisiones, con más leyes, que al final no llegan a nada. Por más de que se aumenten las penas, la gente que quiere cometer estos actos de corrupción lo va a hacer. Así que para mí esto implica necesariamente una reforma desde la primera infancia en el sistema educativo, donde no podemos normalizar los comportamientos, donde, por ejemplo, un niño en la escuela se roba el lapicero de su compañero y nadie le dice nada, donde estamos afectando desde la niñez todo esto porque realmente no hay un llamado de atención desde las familias en muchos de los casos y tampoco desde el sistema educativo. Así que la formación en principios y valores desde la primera infancia sería una de nuestras acciones fundamentales para que a mediano plazo este problema se solucione. Pero además de eso, insisto en el tema de la comunicación. Debe haber un sistema nacional anticorrupción donde primero no haya un temor de la ciudadanía a denunciar y también que lo haga sabiendo que se van a ejecutar las acciones. Porque si bien existe ese tema hoy, donde usted puede hacer las denuncias a través del OIJ, lo cierto es que la gente siente que no se realizan en la práctica. Entonces, ese sistema tiene que tener una comunicación constante entre los tres poderes de la República para enterarse de las situaciones y presentar todos los cambios que se requieren, ya sea vía Asamblea Legislativa, acciones del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo.
Sí, las zonas francas efectivamente hay que brindarles seguridad jurídica, están creciendo exponencialmente, específicamente lo que es la industria de ciencias de la vida. Sin embargo, la otra Costa Rica, la que pertenece al régimen definitivo donde están la mayoría de las empresas hoy, no tienen las condiciones para salir adelante. Yo considero que hay que impulsar reformas importantes desde la simplificación de los trámites, que al mismo tiempo evitan la corrupción en la administración pública y en alianza con el sector privado, hasta reducción de los impuestos eventualmente en la Asamblea Legislativa, que requiere del apoyo de muchos diputados porque es algo que el presidente no puede hacer por él mismo, sino con una reforma de ley, pero que impulsaremos desde el 1 de mayo del año 2022. También pasando necesariamente por una nueva mentalidad en la Caja Costarricense del Seguro Social, en el sentido de que el presidente ejecutivo de esta institución tenga la certeza de que se debe generar trabajo, no solamente la administración de la salud pública, sino también cómo podemos generar más empleos. El gobierno tiene 3 representantes en la junta directiva, hay 3 representantes de los patronos y los demás los sectores sociales. Se puede hacer mayoría para cambiar reglamentos que permitan que la gente se asegure por el tiempo real trabajado, que permita asegurar trabajadores independientes en un corto plazo y con una tasa mucho menor que como está hoy. En fin, una serie de medidas que nos hagan surgir como país donde haya un Estado que no persiga a quien trabaja. Creo que esa es la filosofía principal que nosotros implementaremos en nuestro eventual gobierno, porque creemos que solamente permitiendo a la gente salir adelante logramos sacar a Costa Rica. Efectivamente, hay un problema de informalidad muy serio. Más o menos 900,000 personas hoy se encuentran en la informalidad y no tienen acceso al seguro de salud y de pensiones. ¿Quién en Costa Rica no quiere tener eso? Todos lo queremos. Sin embargo, hoy hay personas que no pueden acceder porque no pueden pagar los impuestos, porque son muy altos en Costa Rica, porque no pueden pagar las cargas sociales. Proponemos a través del nombramiento del presidente ejecutivo de la Junta Directiva de la Caja que implemente reformas estructurales reduciendo las cargas sociales para las MIPYMES como un primer paso. Sé que hay iniciativas que se han venido haciendo, pero realmente en la práctica no son accesibles para muchas de estas microempresas. Tenemos también una iniciativa para que la gente pueda asegurarse por el tiempo real trabajado y que se elimine la base mínima contributiva como ese mínimo de referencia, porque si yo trabajo 4 horas, debo poder asegurarme por esas 4 horas. Eso permitiría que más personas tengan acceso a ese aseguramiento. Los trabajadores independientes, que hoy el 93% de ellos está en la informalidad, también requiere de ese apoyo en el sentido de permitir que se formalicen, bajando lo que son las tasas que hoy andan en el 18%, están pagando como patrono y como trabajador, lo cual me parece una injusticia. Y el otro punto importante es que puedan inscribirse y desinscribirse fácilmente en la Caja. No hay flexibilidad de parte de esta institución, ni tampoco del gobierno con la reducción de los impuestos. La única vía que tenemos es reduciendo impuestos, cargas sociales y trámites para que podamos reducir este flagelo que nos afecta a todos. Esta reducción de la brecha digital necesariamente pasa por las alianzas público-privadas. Podríamos hacerlas con empresas de tecnología ya instaladas en el país para nivelar a muchos de los estudiantes que han perdido ese conocimiento debido a las huelgas que se han realizado en el sector público y al tema de la pandemia, como un primer paso. Porque hoy no están recibiendo los conocimientos necesarios. Hoy se están graduando automáticamente sin tener realmente lo que se necesita para salir adelante. El otro aspecto importante tiene que ver con Fonatel, que es un programa que se planifica básicamente con las políticas que define el gobierno, pero hay un problema central en el uso de esos fondos, que muchos de ellos ya están comprometidos, y es el tema de las bases de datos que tiene el MEP y el IMAS de los beneficiarios para esos programas. Deben de actualizarse. Tenemos que tener justamente mapeado quiénes son las personas que efectivamente están necesitando esas ayudas. Si no, no vamos a acabar con el problema que tenemos hoy. La educación requiere de esa conexión,
porque hoy estamos pasando por una situación de pandemia, pero el día de mañana también tenemos que prepararnos para las carreras del futuro, que ese es otro de los retos fundamentales que tenemos como país, ir preparando a nuestros estudiantes desde primera infancia en robótica, programación y un montón de carreras que son las que van a contratar las empresas y que ya lo están haciendo, y solamente ajustándonos a esas necesidades del futuro podemos hacer esta reforma a nivel de conectividad que tanto requerimos. Costa Rica necesita simplificar el sistema tributario. Hoy tenemos más de 100 impuestos, pero en 4 de ellos se concentra el 95% de la recaudación. Es un sistema sumamente engorroso, complejo, difícil de pagar en muchos casos esos impuestos. Yo considero que además de simplificarlos y reducirlos, tenemos que bajar lo que son las tasas de esos impuestos. Creo que la renta debería bajarse a un 20%, pensar en un IVA de un 10%, que todos paguemos esos mismos impuestos de alguna otra forma, dando la seguridad jurídica también a los inversionistas, a las empresas, a las micro, pequeñas y medianas empresas también, a lo que es zonas francas, porque solamente brindando esa seguridad permitimos el desarrollo del país. Hay temor de parte del sistema tributario en el sentido de que muchas personas no confían en tributación. Tienen miedo de inscribirse porque normalmente llegan y cobran montos igual que con la caja, y eso debe desaparecer. Tiene que haber flexibilidad de parte del Estado. Yo pienso que esa es la ruta correcta hacia el desarrollo. Menos impuestos es la ruta correcta que este país necesita. Esto requiere de una reforma en el Congreso, por supuesto, pero si nosotros reducimos las tasas, hacemos que haya un mayor crecimiento económico, y si hay un crecimiento económico mayor, también una mayor recaudación. Así que ese sería el camino que tomaríamos justamente para reducir la evasión. Las alianzas público-privadas son necesarias. Lamentablemente, con las situaciones que se han venido dando en los recientes casos de corrupción que están en investigación, vemos que en muchos de ellos no existe una correcta fiscalización. Lo mismo que la figura de la concesión, que es una herramienta excelente que nos permite desarrollarnos como país, pero que en muchas ocasiones esos proyectos no son fiscalizados como debe ser. Lo vemos en el tema de puertos, falta más fiscalización en los puertos del Pacífico y Caribe, lo mismo con la Ruta 27, y no podemos permitir que una figura tan relevante sea satanizada justamente por la pésima fiscalización que ha habido en muchas de las ocasiones. Entonces queremos fortalecer esta figura, eventualmente pensar en sacar esta figura del Ministerio de Obras Públicas y Transporte y manejarla como una figura a nivel país para concesionar obra pública como general y no solamente enfocada en carreteras. El país lo requiere, esa es la ruta cuando tampoco tenemos recursos para gastar en este momento dedicados a la infraestructura. Yo creo que solamente así podemos ayudar a este país a surgir, desarrollar obras que nos permitan también la inversión extranjera directa, la inversión nacional, la generación de trabajo y otros aspectos importantes. La regla fiscal se debe respetar, está establecida ya en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en diciembre del año 2018. Yo considero que es una excelente medida y vamos a impulsarla, por supuesto, pero yo iría más allá de eso y me enfocaría también en lo que son los disparadores del gasto público. Hoy el presupuesto nacional tiene tres o cuatro aspectos fundamentales que disparan este gasto, que tiene que ver con transferencias, con remuneraciones y con el tema también de amortizaciones e intereses. Eso se lleva prácticamente más del 75-80% del presupuesto nacional y tenemos que acabar con eso. En remuneraciones está la Ley de Empleo Público, que veremos qué sucede con su aprobación, pero también tenemos el tema de las transferencias, donde también está el Fondo de Educación Superior, están las pensiones con cargo al presupuesto, muchas de ellas de lujo, que ya dependen también de criterios de la Sala Constitucional, porque es ahí donde se han establecido topes para la reducción
cosa que no es ya un asunto del Congreso. Ya se han hecho importantes reformas para reducirlo. Y en el tema de lo que es renegociación de deuda interna, que eso lo puede hacer el presidente sin el Congreso, ahí tenemos que atacar esto justamente para avanzar en los plazos y reducir las tasas con las mismas instituciones del sector público y liberar así recursos que nos permitan reducir el gasto en un mediano plazo. Bueno, justamente una de nuestras medidas más importantes es el fortalecimiento de la clase media, que ha venido a menos, pero que es un pilar fundamental de la historia de nuestro país, que nos ha permitido diferenciarnos de otros en las regiones y que hemos sido objeto también de referencia a nivel mundial. Eso ha venido a menos y tenemos que hacer algo al respecto. Efectivamente, hay que implementar lo que son oportunidades para todas las personas y pasa necesariamente por abaratar los costos para producir en el país, los costos de los servicios eléctricos que nos afectan por los monopolios. Eso es un hecho. Tenemos un impuesto único al combustible altísimo, tenemos una electricidad alta por también encontrarse en un monopolio, tenemos también costos de producción elevados, cargas sociales, el tema del salario mínimo también, muchos aspectos que encarecen al país y que hacen que nosotros no podamos ser más competitivos y eso afecta también el nivel de vida de las personas. Solamente abaratando el país, reduciendo los impuestos, cargas sociales, confiando más en la gente, dejándola emprender, trabajar con gobiernos locales para facilitar y flexibilizar el otorgamiento de patentes, que las empresas puedan abrir, que nos ajustemos a esta nueva realidad que estamos pasando por la pandemia. En fin, es un cambio de mentalidad lo que nos permitiría justamente reducir esa desigualdad que es preocupante, que es el caldo de cultivo para gobiernos que no queremos en Costa Rica. Así que lucharemos para brindar oportunidades para la gran mayoría de personas. Sí, efectivamente hay que fortalecer la educación desde la primera infancia, dar la mayor cantidad del presupuesto desde la niñez, porque ahí formamos a los seres humanos para el futuro y a toda nuestra ciudadanía, cosa que no se le ha dado la importancia del caso. Creo que los principios y valores son necesarios en el centro educativo y hay que impulsarlos también a nivel del país. Eso por un lado. Luego lo que son las carreras del futuro, en programación, como Finlandia lo ha venido haciendo, que ha sido un referente también en pruebas PISA y como miembro de la OCDE, que es un país que también ha hecho muchas cosas muy positivas a nivel de educación. Podemos nosotros también impulsar medidas como las que han venido implementando, las carreras como por ejemplo ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, que son vitales, pero en que en Costa Rica no se han venido impulsando como corresponden desde la niñez. Pensar también en lo que es el inglés como herramienta de trabajo para el futuro, conversacional, un inglés que me permita a mí salir adelante en el caso de que no estudie en la universidad. Tenemos también que convertir a las secundarias en colegios técnicos que brindan más oportunidades de trabajo para todos. Hay personas que no pueden estudiar en una universidad, pero pueden estudiar una carrera técnica. Podemos implementar lo que es la educación dual también, ya que existe la ley para que se aprenda y se ponga en práctica también ese conocimiento en las empresas y se brinde una certificación en pocos años. En fin, es una reforma importante que va de la mano también de los docentes, de capacitación hacia ellos, de formación para el futuro y de la mano de ellos estoy segura que podemos hacer todos estos cambios a nivel del Ministerio de Educación. Bueno, tenemos que concentrar también la mayor parte de la atención preventiva en lo que son los EVAIS. Muchas veces por cualquier cosa pequeña se refieren a personas a hospitales o a clínicas, cosa que no debe ocurrir. Hay que fortalecer los EVAIS como el centro preventivo también de la mayoría de enfermedades como diabetes, hipertensión que padecen muchos de los costarricenses. Eso por un lado. Por otra parte, tenemos también que dar opciones donde uno pueda, por ejemplo, si no se atiende a un paciente en 3 meses por las situaciones que sean, que pueda darse un tipo de voucher a clínicas o hospitales que tengan un convenio con la caja,
para que se le dé ese voucher, lo atiendan en ese periodo, si ya pasa los 3 meses, y reciba la atención que necesita el paciente. Eso se ha venido manejando igual con talleres como por ejemplo en el caso del INSS, podemos hacer un mismo sistema para la caja, siempre guardando la administración por parte de esta institución. Y lo otro importante tiene que ver con las cooperativas autogestionarias de salud, que ya en muchos EBAIS están funcionando, que ofrecen un servicio mucho más ágil, eficiente, donde no hay listas de espera, donde las citas se pueden sacar por internet, por teléfono, que realmente nos demuestra que podemos hacer las cosas de una mejor manera, lo que es ampliando todos estos convenios. Con estas cooperativas brindaremos una mejor atención y esas serían las principales medidas que impulsaremos a nivel de salud. Se han hecho reformas recientemente al sistema de pensiones del IBM, sin embargo mi preocupación más grande es que se hace pensando solamente en un 50% de esa fuerza laboral, en el sentido de que hay más o menos 900,000 personas que hoy no están cotizando porque se encuentran en la informalidad. Antes de pensar en cualquier reforma estructural de este sistema o este régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte, tenemos que asegurar a la mayor cantidad de personas, y eso pasa por medidas donde tengamos más flexibilidad para reducir cargas sociales, para que las micro, pequeñas y medianas empresas también puedan salir adelante, para que podamos justamente permitir que la gente se asegure por el tiempo real trabajado, que la junta directiva realmente flexibilice muchos de estos reglamentos que afectan que muchos trabajadores independientes no puedan cotizar. Creo que esa sería la primera medida que nosotros impulsaríamos antes de pensar en estas reformas estructurales del régimen que recaen sobre un porcentaje de los trabajadores, pero que la otra mitad se encuentra en una informalidad que no les permite salir adelante. Esa sería nuestra primera medida justamente para darle sostenibilidad al régimen. Sí, sin duda lo que es el acceso al financiamiento como uno de los temas principales, donde tenemos bancos estatales que no otorgan el financiamiento y que el presidente de la República no ha dado las directrices para las juntas directivas de los bancos estatales para que lo hagan. Prefieren colocar esos fondos donde es más rentable para ellos, pero no donde se está necesitando más. Y en este momento también el sector agrícola lo requiere, también la agroindustria. Además de eso, la tecnología como una herramienta necesaria para lo que es el valor agregado, para agricultura de precisión, brindar apoyo con alianzas público-privadas. El gobierno debe de meterse y tener también un ministro de Agricultura que realmente comprenda esta realidad y esté actualizado con esas nuevas tendencias. El registro de agroquímicos también es algo sumamente urgente, tiene más de 15 años de no actualizarse y no ingresarse nuevas moléculas que son más amigables con el ambiente y que ayudarían a estimular mucho más la producción, pero por sesgos ideológicos no se han venido implementando, a pesar de que eso es una decisión de Presidencia de la República y los ministros respectivos en esta materia, y ni siquiera requiere de una ley. Sin embargo, bueno, vamos también a considerar la ley para que haya más seguridad jurídica en ese sistema de registro de nuevas moléculas. En fin, son varias medidas que pueden encontrar en nuestro plan de gobierno en este sector, un sector que es necesario impulsar, que nos da también esa seguridad a nivel de alimentación que requerimos como país y que queremos impulsar para que ellos también puedan salir adelante. Efectivamente, tenemos una situación crítica en el sector transporte, que es el que más emisiones también genera. Creo que el transporte público en este caso sería una de nuestras prioridades importantes, enfocado principalmente en lo que es la mejora del transporte a nivel de autobuses. No podemos pensar en trenes o metros si no tenemos un sistema de autobuses interconectado y eficiente que abarque no solamente el área metropolitana, sino también todas las zonas fuera de la GAM, con grandes terminales para esa conexión justamente. Así que este proyecto, que se conoce como Transgam, será también un proyecto prioritario
en nuestro gobierno, en lo que es transporte público. En energía es también muy importante que vayamos diversificando también nuestra matriz energética. Está la energía solar, la energía eólica, que son menos contaminantes y que también son más baratas que el resto de energía. Ir sustituyendo también esas fuentes para que ojalá podamos ir también teniendo esas energías renovables para el futuro. Lo que pasa es que ha habido también muchas regulaciones que no permiten su desarrollo. Ahora hay una ley de generación distribuida que esperamos que sea justamente esa punta de lanza para impulsarlas a lo interno del país. Yo creo firmemente que tenemos todo el potencial para desarrollar al país a nivel de estas nuevas fuentes y brindar también la posibilidad de que podamos exportar energía a nivel de Centroamérica, que no exista un monopolio en la compra de electricidad, entre muchas otras reformas que hoy por hoy también afectan que podamos adquirir energía a mejores precios y que podamos ser también más competitivos. El ingreso a la OCDE es muy importante para nuestro país porque nos brinda también buenas prácticas para nosotros tomarlas en consideración. Hay estudios económicos que ha hecho esta organización que son de suma relevancia. En algunos temas son referencia para nosotros, en otros tendremos que valorarlos, como el tema de impuestos, que es una preocupación que tengo sobre este proceso de adhesión, porque más bien buscan lo que es un aumento en muchos de los casos, cosa que considero que no es la ruta correcta que el país requiere. Pero hay muchas cosas positivas que podemos tomar como referencia de esta organización. Pero además nosotros podemos compartir muy buenas prácticas con ellos. En el sistema de salud, por ejemplo, somos referentes mundiales. En el tema de turismo, que ha venido a menos lamentablemente por la pandemia, pero tenemos muchas buenas experiencias que compartir. En el tema del manejo ambiental, a pesar de que hay retos con tratamientos de aguas residuales y otros aspectos importantes, también somos referentes en muchos temas. Así que se trata de compartir buenas prácticas entre todos los países miembros. Yo celebro esto porque es una oportunidad enorme para nuestro país, para justamente desarrollarnos mucho más como nación, compartir todo lo que tenemos bueno, aprender de ellos muchos aspectos también importantes a nivel del sistema educativo como uno de nuestros retos más importantes, y creemos que esto va a ayudar muchísimo al país en muchos aspectos. Sí, justamente en este tema insisto en lo que es el cambio de mentalidad y una transformación cultural como país. Esto va más allá de leyes muy puntuales, esto va más allá de comisiones. Requerimos una transformación de la ciudadanía que también empieza desde la primera infancia, pero también en una responsabilidad de los partidos políticos para formar a líderes para el futuro. Consideramos que necesitamos un centro de formación de líderes justamente para el país, no solamente pensando en las próximas elecciones, sino también en las futuras generaciones. Eso se ha venido perdiendo y eso hace también que no exista esa conciencia de realmente impulsar todas las medidas necesarias para que la gente pueda surgir más fácilmente, que la gente pueda desarrollarse y que no exista la corrupción que hay hoy. Yo pienso que también en el tema del narcotráfico hay cosas importantes a valorar. El tema de las drogas es una guerra que está perdida en muchos de los aspectos, pero que nosotros no podemos pensar en una legalización si no se hace un foro a nivel internacional y se habla de este tema como un problema que afecta a muchísimos países. Hasta que eso no se haga a nivel internacional, en Costa Rica no podemos valorarlo.
esto en el caso de las drogas en general, pero aquí sí hay un tema particular que nos gustaría también valorar, que es el relacionado con la marihuana, que ahí eso es un tema donde muchos de los ajustes de cuenta que se dan en nuestro país tienen que ver con esta droga en particular. Así que estaríamos valorando también permitir que se den en nuestro país su comercialización y demás, porque muchos de los temas más graves que existen se vienen por este ajuste de cuentas relacionados con esta droga en particular. Sí, esta es una situación que nos afecta a todos, por supuesto, pero hay un tema trascendental que en nuestro plan de gobierno lo pueden encontrar y tiene que ver con que los reos puedan trabajar. El país requiere de esta medida con urgencia, que ellos también se procuren su propio sustento trabajando, y yo creo que eso es algo sumamente necesario que tenemos que implementar como país. Ya existen experiencias en otros países que lo permiten. También un asunto muy relevante relacionado con esto es la prevención y las oportunidades de empleo en un mediano plazo. Si no hay empleo, somos sujetos del narcotráfico, porque vemos a muchos jóvenes en las calles en este momento que no tienen esperanza, que no tienen un futuro, que no tienen estudios, que no ven ninguna luz en el camino y que buscan ese dinero fácil. Y lamentablemente es una situación que nos está afectando en todas las comunidades del país. Con todas las personas que hablo me lo dicen constantemente, y si no hacemos algo por mejorar la educación y por mejorar también el acceso a las fuentes de empleo, pues nada estamos haciendo como país tampoco. No hay mejor combate para este flagelo justamente que la generación de trabajo, que la formación desde la primera infancia. Insisto en este tema porque es un asunto de transformación de nuestra cultura, lo que nos permitirá también evitar que haya más personas en las cárceles y hacer que haya más personas pues conscientes de la importancia de desarrollarse plenamente, de incidir en la toma de decisiones del país y de realmente salir adelante y dar lo mejor de ellas.